habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cómo describe entonces el texto bíblico allí al ser humano? Lo describe como un rebelde en contra de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, el hombre no era ignorante de la realidad de Dios, sino consciente de ello. Habiendo conocido a Dios, no obstante, se negó a través de una determinación de su propio corazón de honrarlo y reconocerlo como tal, que es digno de ser alabado, que es digno de ser honrado. Por lo cual, la determinación de vivir de espaldas a Dios es calificable entonces como una rebelión en contra de Dios. Y lo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación en el día de hoy, a través del desarrollo de sociedades cada vez más seculares, es obviamente producto de esta condición, de la condición del hombre por causa de haber dado vuelta a la espalda a Dios y vivir en rebelión constante en contra de Él. Eso es lo que tenemos allí. Ahora, de allí, de ese problema, de la causa, del origen, que es un problema teológico, se desprende todo lo demás. Y ahora pasamos a ver la siguiente vista que nos va a ayudar un poco en esto y nos ayuda a entender también de qué se trata lo que el apóstol Pablo más adelante va a decir. Por el hecho de no haber reconocido a Dios, por el hecho de no haber considerado a Dios en su vida y reconocerlo como tal, entonces cayeron al menos en cuatro cosas o tres cosas esencialmente que yo quiero ir desarrollando paso a paso, y seguramente en esta primera charla vamos a desarrollar solamente la primera parte, que es el problema teológico. El problema teológico, es decir, el no creer adecuadamente en el Dios verdadero por haberse negado a creer en ese Dios, trae como consecuencia que el hombre cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice Pablo en el versículo 23. Ahora, es interesante porque el hombre no niega la realidad de Dios, la existencia de Dios, sino que cambia, modifica a Dios para que hacerse un Dios conforme a su propia medida. Ahora, lo que nos está diciendo que el problema teológico trae como consecuencia inmediata un problema ontológico. Y aquí explico. Ontológico es un problema del ser. El ontos significa ser. Se envanecen sus razonamientos y entonces dice, profesándose el sabio se hace necio. Es decir, cambia la naturaleza misma, esencial, como un ser hecho para adorar a Dios y darle culto. No obstante, él busca su propia independencia, su propia autonomía, y por eso se produce un problema ontológico. Ontos es una palabra en griego que significa ser. En segundo lugar, la segunda consecuencia después de la rebelión teológica es una rebelión también filosófica, porque dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, ya no iba a haber una verdad absoluta, objetiva, fuera de nosotros para poder saber cuál es, en conformidad, ¿cierto?, a esa verdad absoluta como regla, como norma, poder determinar lo que es mentira y poder saber que estos principios y valores son eternos, son para siempre, pero en el día de hoy se vive bajo una filosofía relativista en términos morales también, y eso es lo cuarto, porque es una rebelión axiológica. Axios es una palabra griega que significa moral o valores o principios éticos. De tal manera, entonces, que el hombre cambia eso, igualmente el orden establecido por Dios por un orden subjetivo y relativista. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, versículo 26 en adelante dice cuál es la consecuencia que nosotros podemos ver también en nuestras sociedades en el día de hoy. Esto es lo que ocurre, lo que Pablo describe aquí con el hombre. Estoy viendo para abajo todos los que están así. Sí. Pero el punto es el siguiente. Si el hombre
¿Dónde comenzó su declive? ¿Dónde comenzó la debacle? ¿Dónde El Edén, comenzó ¿verdad? la Cuando encontró el Edén. involución? La involución del ser humano. Y obviamente nosotros sabemos que comienza en el Edén. Desde que Dios hizo al primer hombre y la primera mujer, ellos disfrutaban de su relación con Dios sin relación con el pecado, pues fueron hechos perfectos conforme a la imagen y semejanza del Creador. Esa buena relación con Dios y el concepto correcto de Dios que ellos tenían, es decir, una buena, una sana, una perfecta teología, tenían un conocimiento absoluto de Dios en el sentido hasta donde el hombre puede llegar a tener un conocimiento de Dios sin relación con el pecado. Y esto definía también otras relaciones. Consigo mismo, por ejemplo, había la posibilidad de que el hombre tuviese paz interior, armonía en su espíritu, sin algún tipo de situación que le frustrara en cuanto a su naturaleza y al ser del hombre. Con su prójimo había armonía y disfrute de su relación. Eso es lo que menciona la Biblia en el capítulo 2 de Génesis. Y con el resto de la creación era un La coadministrador, Magdalena. como dice el Salmo 8, un coadministrador de Dios, un corregente de Dios, con sabiduría conforme al mandato de Dios, administraba adecuadamente la creación. Esto es lo que tenemos en los dos primeros capítulos, particularmente el capítulo 2 de Génesis. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, quiero decir. Bien conocemos el capítulo 3 de Génesis, seguramente el capítulo más Pero este triste ya de la Biblia, funcionó. especialmente los Ignacio, primeros 6 versículos. Ignacio. Sálvate del orden. El quiebre de su relación con Dios, producto del pecado, trajo consigo nefastas consecuencias que redefinieron al hombre. Y ahí está el concepto fundamental que yo quiero desarrollar. Redefinieron al hombre. Su teología ya no fue prístina, quiero decir, como al principio. Su concepto de Dios cambió radicalmente. Su reacción frente al llamado de Dios en el huerto después del pecado deja de manifiesto esta triste realidad. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios en el huerto. Cuando oyeron la voz de Dios, lo que tenía que haber sido algo agradable para ellos resultó en un temor, pero en un temor de terror, no en un temor reverente, producto de que ya su relación con Dios se había quebrado, se había manchado esa perfecta relación que tenían al principio como consecuencia del pecado. Ahora, noten aquí cómo la distorsión respecto al concepto de Dios, es decir, la buena teología desapareció. ¿Por qué? Porque era imposible escapar de Dios o esconderse de Dios porque Dios es omnipresente. Ellos lo sabían antes con toda seguridad, de tal manera que ahora ya su concepto de Dios había sido tergiversado, había sido nublada su visión de Dios por causa del pecado. Más aún, dice el texto bíblico que brotaron sentimientos extraños y desconocidos hasta antes de pecar. Tuve miedo, dice, tuve miedo. Lo cual era extraño considerando que ellos conocían a un Dios lleno de amor y de bondad que le había provisto todo lo que necesitaban desde el punto de vista de la alimentación, de la provisión material que requerían, como también desde la perspectiva incluso de belleza, de estética. El huerto de Edén es descrito con una belleza incomparable. Esto muestra, entonces, estas reacciones equivocadas, esconderse de Dios y tener miedo de Dios, muestra que su visión de Dios había cambiado y ahora veían a Dios a través de una nebulosa producto de su pecado. Ya su teología no volvería a ser la que fue distorsionada, pero no anulada. Es decir, todavía hay en el corazón del ser humano, cualquiera que sea, aún el ateo más empedernido, tiene en su corazón ese deseo de trascender, ese anhelo por algo que está más allá de él. El hombre no pierde su anhelo por la trascendencia y la necesidad de su alma sigue buscando ser saciada, pero su búsqueda se desvía a otras cosas y entonces cambia el concepto, el concepto de Dios, como dice el apóstol Pablo, cambia la gloria del Dios incorruptible. Esta nueva teología define también todas sus relaciones consigo mismo, con su prójimo, con la creación. Y esta nueva teología se puede resumir en tres ramificaciones tristes como consecuencia de aquello.
que como un círculo vicioso se reitera una y otra vez, atrapando al hombre en un sinsentido que solo puede ser roto por la presencia de Cristo a través del Evangelio. Hasta ahí, espero que me vayan siguiendo en el razonamiento que hemos hecho, porque lo que yo quiero hacer es poder mostrar posteriormente e incluso históricamente cómo el hombre desarrolló conceptos equivocados de Dios, y por eso nosotros mencionamos aquí tres que son muchos más, pero tres que más o menos pueden abarcar toda la gama de las formas en que el hombre buscó a Dios o se buscó a sí mismo como su propio Dios, como es el caso del ateísmo. Yo quiero exponer unos 20 minutos más máximo, y luego para que ustedes interactúen también, pregunten y hagan igualmente sus aportes en esta charla. Notemos lo primero, el politeísmo. El politeísmo. Esto comienza muy temprano en la vida del hombre. Todas las culturas antiguas, casi sin excepción, tendieron al politeísmo desenfrenado. Esto es lo que consigna Pablo en Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, uno, en semejanza e imagen de hombre corruptible, dos, de aves, tres, de cuadrúpedos y cuatro, de reptiles. La mayoría de las culturas antiguas hacían de los animales normalmente dioses, de los pájaros dioses, de los reptiles sus propios dioses, y también del hombre, como es el caso de la cultura romana, que finalmente estableció al César como uno de esa multitud de dioses que tenían en el panteón romano, así mismo como los griegos. Y antes de eso todavía los babilonios, y así sucesivamente. Si miramos retrospectivamente a la historia, nos vamos a dar cuenta que el politeísmo es casi connatural al ser humano. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Después de que el hombre perdió la visión correcta de Dios por causa de su pecado. Como ya no conocía al Dios verdadero, producto de su propia autodeterminación, entonces ahora comenzó a buscar trascendencia, creando sus propios dioses hechos a imagen y semejanza del hombre. La razón de este politeísmo nace en el hecho de que el hombre es un ser religioso, y si no adora a Dios, al Dios verdadero, buscará sustitutos. Cambiaron, no negaron. Se hicieron dioses conforme a su imagen. Por esa razón, Dios instruyó una y otra vez a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomios, una reiteración permanente al hecho y una advertencia constante al hecho de que su pueblo no se fuera tras otros dioses paganos creados por la imaginación del hombre. Es significativo que la primera imagen que hicieron los israelitas después de que salieron de Egipto, cuando Moisés estaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, fuese precisamente un becerro, y eso lo traían en sus corazones y en su visión del politeísmo egipcio. Uno de sus dioses era el dios Apis, que tenía una forma de becerro, de un toro, y entonces eso fue lo que hicieron para decir: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Estaba arraigado ese concepto en sus corazones, y por eso Dios tiene que incluirles una y otra vez para que quiten de su corazón, de su mente, de sus pensamientos, este concepto erróneo de Dios, esta mala teología de Dios, y no se vayan tras la multitud de dioses que tenían en Egipto y que posteriormente también iban a encontrar en Canaán, la tierra donde finalmente fueron introducidos. La multiplicidad de dioses es signo inequívoco de que no encontraban al Dios verdadero por haber perdido la noción correcta de él, por causa de determinar por su propia voluntad prescindir de Dios, del Dios verdadero. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esta es la causa original del desvío del hombre hacia el politeísmo. No pudiendo negar la realidad de Dios, buscan entonces sustitutos. Y hoy no es diferente. Quizás antiguamente se dio una forma más grosera, vamos a decirlo, más burda. Sin embargo, en el día de hoy también existe el politeísmo. Y, de hecho, por ejemplo, los misioneros a la India han reconocido que en India al menos se adora a 330 millones de dioses.
De tal forma que estamos hablando de una multiplicidad de dioses que hacen dioses prácticamente hasta de las piedras. Eso es lo que vamos a ver posteriormente cuando veamos lo que es el panteísmo. Ahora, notan ustedes que el deseo por conocer a un ser trascendente, algo que esté más allá del ser humano, permanece en el corazón humano porque el ser humano es un ser religioso y si no adora al Dios verdadero, va a adorar cualquier cosa. Eso es lo que nosotros tenemos a través de la historia y que, como dije, en el día de hoy no es distinto. Ahora, pasamos a la segunda derivación equivocada de una mala teología y es el panteísmo. El panteísmo. Es otra forma en que se manifestó el problema teológico, debido al pecado del hombre y al rechazo deliberado del Dios verdadero, el panteísmo vino a ocupar también su lugar. Etimológicamente significa todo es Dios, del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Todo es Dios. Quizás la expresión más sincrética de este pensamiento sea la del gnosticismo, un poco más elaborado posteriormente, que era una mezcla de filosofía griega y de cultos paganos y de cristianismo, de tal forma que hicieron allí una sopa, vamos a decirlo, un sincretismo, de donde nació lo que se conoce como el gnosticismo. Del griego gnosis o conocimiento. El apóstol Pablo anticipó su nefasta influencia en la carta a los colosenses cuando aún estaba en ciernes, y el apóstol Juan al final del primer siglo la enfrentó directamente a través de su primera carta. Estas son algunas de sus principales creencias, por ejemplo. Uno, Cristo es una emanación del Ser Supremo, un eón le llamaban ellos, del Ser Supremo. El hombre posee una chispa divina. El alma no muere, solo se reencarna. 4, el conocimiento intuitivo e irracional lleva a la salvación. Eso es a través del misticismo, lo que se conoce de esa manera. Y no creían en la resurrección, solo en la iluminación. Todos estos conceptos que parecen tan antiguos y parecen tan retrógrados para nosotros en el siglo XXI, no obstante están de una u otra manera también a través de las religiones orientales. Los pueblos fundamentalmente budistas, orientales, y los hinduistas manifiestan este tipo de creencias, es decir, que todo es Dios, todo es Dios. Y ha sido presentada en Occidente por medio de técnicas orientales de relajación y meditación trascendental, por ejemplo. La base para ello es el pensamiento monista, y este es otro concepto, el monismo, que dice que Dios es todo, quiero decir, que dice que todo es uno, todo es uno. El panteísmo dice Dios es todo y el monismo agrega todo es uno. De tal forma que todos somos parte de un mismo Dios, de una energía universal que permea todas las cosas. Y en consecuencia, entonces, todo es Dios y nosotros igualmente llegamos a tener esa esencia divina que es parte del Dios que los hindúes le llaman Brahman, por ejemplo. Esta esencia divina, el que nos dice que somos dioses, no es otra cosa que el antiguo anhelo de Lucifer, que transmitió al hombre después de rebelarse contra Dios y se hace realidad, entre comillas, por medio del panteísmo y el monismo. Seréis como Dios, seréis como Dios. Notan cómo todavía se mantiene un concepto de Dios, pero se distorsiona totalmente. El Dios del panteísmo, por ejemplo, no es un Dios personal, es una energía que no tiene consistencia, digamos, como persona, no tiene pensamientos, sentimientos y emociones, sino que es una energía, nada más. La sociedad occidental en el día de hoy está plagada de esta creencia y pocos se dan cuenta del origen de sus técnicas de meditación y relajación. Una vez más vemos que el hombre está buscando algo más fuera de él, algo que lo trasciende, algo que le dé sentido y significado a su vida. Históricamente, eh, en el siglo V al siglo XV, que el tiempo de la historia que conocemos como la Edad Media en Europa en particular,
todo el pensamiento era teocéntrico, es decir, todo giraba en torno a Dios, pero esto era representado por la iglesia institucional. Desde que llegó el periodo de la Ilustración, cuando comenzó inclusive también la Reforma, posteriormente, ¿cierto? Allí con el pensamiento de la Ilustración, se creyó que todo debía estar centrado en el hombre y pasó de ser teocéntrico, quiero decir, a ser un mundo antropocéntrico. Y de allí vinieron los conceptos que más adelante se suponían que iban a dar solución a todos los problemas del hombre, como que el hombre, por su razonamiento, su capacidad, podía llegar inclusive a terminar con las enfermedades y con los males de la humanidad. Y entonces se puso la fe en la ciencia, eso se llama cientificismo. ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, vinieron dos guerras mundiales. Cuando el hombre pensó que ya tenía la solución a todas las cosas, vinieron dos guerras mundiales que dieron de pleno y de lleno con esa pretensión, con esa ilusión, con ese espejismo que el hombre había creado, donde él supuestamente tenía la solución a todas las cosas. Después de eso vino una depresión en la gente, particularmente en los países más desarrollados, en Europa y en los Estados Unidos, porque entendieron que necesitaban algo fuera de ellos que los pudiese ayudar, los pudiese sacar de esa situación, pero finalmente tendieron a una anarquía, una especie de caos que tenemos hasta el día de hoy. El hombre no tiene la solución a sus propios problemas. Primero tiene que encontrar el sentido y el significado de su vida que solo se encuentran en el Dios verdadero. Y la tercera derivación de esta teología errada, obviamente, es el ateísmo. Me pueden decir, bueno, pero eso no es teología. Sí, vamos a ver qué es teología. El salmista dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo 14.1, posteriormente en el Salmo 53 también se repite lo mismo. Muchas veces hemos pensado que el ateísmo es la negación de cualquier Dios al que haya que rendirle culto. La palabra en sí implica eso, sin Dios. No obstante, el ateísmo es algo más que eso. Una persona define muy bien el ateísmo de esta manera. Dice, desde que el hombre abandona el camino austero del realismo y de la objetividad que conduce a Dios, nada tendrá ante sí más que a él mismo. El puro sujeto que quiere ser, el yo que se erige en fin supremo de todos sus actos, el yo que será necesario divinizar. Noten lo que dice al final. El yo que será necesario divinizar. Claro, porque ya se desprende de la creencia en Dios o en cualquier ser trascendente, entonces finalmente él termina siendo su propio Dios para sí mismo. Finalmente hay que divinizar al hombre, como ocurrió, como dije hace un momento atrás, en el caso de los romanos. Por tanto, el ateísmo es una religión. Es una religión donde el hombre es su propio Dios. Es una religión antropocéntrica, podríamos decir. Tal como Pablo le dice a los romanos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y el primer cambio es en imagen de hombre corruptible. Desde que firmó el acta de autonomía del hombre de Dios en el Edén, la esencia del deseo pecaminoso del hombre se plasmó finalmente hasta convertirse en su propio Dios. Y eso es el ateísmo. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, él que condujo y guió un movimiento que se llamó la muerte de Dios, Dios ha muerto, él buscaba a su superhombre, el Übermenschen decía en alemán, el superhombre, aquel que trascendiera todas las cosas. Y obviamente eso era lo que él tenía como expectativa, como propósito, porque había determinado a sí mismo que Dios había muerto y que ya no había nada que hacer, porque en realidad Dios estaba fuera de su pensamiento, fuera de su perspectiva, fuera de su razonamiento. Asimismo, el hombre entonces se vuelve su propio Dios. El ateísmo no es racional, inteligente y sabio como nos han querido hacer saber o hacer pensar, sino que requiere una fe irracional, una fe que está más allá de los hechos para sustentarse. De ahí la calificación del salmista de necio a quien niega la realidad
del Dios verdadero. No necio intelectualmente, no, sino desde la perspectiva de que no tiene la capacidad de conocer al Dios verdadero por su propia cuenta. Tal cual como lo dice Pablo también, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, cuando el hombre busca liberarse de cualquier dominación externa a sí mismo, llámese en este caso Dios, llega a lo que piensa que es un paso a madurez, a una edad adulta que identifica como una negación de cualquier tipo de dependencia. No quiero depender de nadie, yo me mando solo, soy mi propio Dios, como decíamos hace un rato atrás, que es el concepto final del ateísmo. Y como consecuencia, cualquier tipo de norma trascendente, ya tampoco quiero ninguna regla que me diga cómo debo vivir y lo que tengo que hacer. En algunos ateos se puede ver una voluntad expresa de que no exista Dios para no estar sometidos a Él, lo que es claramente un eco de la revuelta demoníaca contra Dios. En un artículo titulado Confesiones de un ateo profeso, Aldous Huxley reconoce abiertamente la razón por la cual es un ateo. Dice lo siguiente: yo tenía motivos para no querer que el mundo tuviera significado. Consecuentemente asumí que no tenía significado. Y no tuve dificultad, sin dificultad fui capaz de encontrar razones para esta suposición. El filósofo que no encuentra significado en el mundo no está interesado exclusivamente en un problema de pura metafísica. Él también está interesado en probar que no hay razón válida del por qué personalmente no debería ser como quiera ser. Para mí mismo, y sin duda para la mayoría de los contemporáneos, la filosofía del no significado fue esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseamos fue simultáneamente una liberación de un cierto sistema político y económico y una liberación de un cierto sistema de moralidad. Nosotros objetamos la moralidad ya que ésta interfería con nuestra libertad sexual. Allí está la honestidad en este sentido de este hombre ateo, diciendo que en realidad la razón principal por la cual ellos establecieron que el mundo y las cosas no tenían significado ni sentido y por eso dejaron hablado a Dios era porque querían hacer su voluntad, particularmente en el ámbito de la sexualidad. Qué interesante. Hoy tenemos los efectos de aquel tipo de pensamiento. La mejor forma de hacer esto entonces era negar la realidad de Dios y con ello también la verdad absoluta y la moral absoluta. Las afirmaciones como esta muestran la determinación absoluta de algunos de vivir sin Dios, sin importar el costo. Es difícil no recordar a la gente de la cual Pablo habló en Efesios 2, 11 al 13, que dijo que estaban sin Dios, sin esperanza y sin Cristo. Tal afirmación o tal determinación es el producto deformado de lo que ha sido llamado el vacío del humanismo. Obviamente, el hombre se niega a sí mismo al negar a Dios. Se destruye de su esencia con la cual fue creado, de su carácter especial, de su dignidad especial, cuando niega al Creador. También vemos un ateísmo práctico cuando las personas viven como si Dios no existiera, aunque nominalmente se reconozca su existencia. Esto se llama agnosticismo, que es no sé si realmente existe o no existe Dios, pero la verdad es que no tiene mayor sentido estar buscando la posibilidad de poder descubrirlo. Vive como quieras y haz lo que quieras, olvídate de Dios. En el huerto del Edén, quiero decir, lo que realmente ocurrió fue una rebelión deliberada en contra de Dios. Hecho para disfrutar de su relación con Dios y vivir en forma autónoma a su creador, cayó el hombre en la tentación realizada por Satanás. Se transformó en un rebelde contra Dios. Como consecuencia se inició la construcción de la desoladora ciudad diabólica. A través de él entran el desorden y el pecado de la creación, cuando él y una multitud de ángeles se transformaron en rebeldes definitivos. Se niega radicalmente a servir a Dios y entonces, posteriormente, ese mismo veneno lo inocula en el corazón de la mujer y del hombre en el huerto del Edén para que finalmente destruyan su concepto correcto de Dios y vayan
tras su propia divinización, que es el propósito final de todo esto. Ahora, la rebelión del hombre contra Dios siempre ha tenido estas mismas características, con el añadido de que muchos hombres modernos buscan negar su existencia. Todos los males que sufre el hombre son la consecuencia de esta rebelión originaria del hombre contra Dios. Se rebeló en el tiempo de Noé, la tierra estaba corrompida a causa del hombre y por eso vino el juicio de Dios a través del diluvio. Se rebeló en la Torre de Babel, donde ellos sabían que el propósito de Dios era que se esparcieran y dijeron, no nos vamos a esparcir, vamos a construir una torre y vamos a establecer nuestro propio reino. Es una torre de orgullo, de rebelión, literalmente en contra de Dios. Se anticipa su rebelión contra el mismo Hijo de Dios en el Salmo 2, proféticamente, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y ellos dicen, finalmente, cortemos sus ligaduras. En otras palabras, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. Y finalmente, esto se plasmó en realidad en la crucifixión de Cristo. Los apóstoles lo dijeron en la oración después de haber sido amenazados para que no hablaran más en el nombre del Señor, en Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28. Ellos dicen que el Salmo 2, lo que dicen los primeros 3 versículos, se cumplió cabalmente en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y hoy no es diferente. Hoy tenemos una situación similar. En los últimos tiempos se ha intensificado el odio y la rebelión en contra de Dios y sus preceptos. La formación de sociedades seculares va en aumento significativamente. La exclusión de Dios y de la religión de la sociedad se hace con un objetivo bien preciso. Se busca destruir y desarraigar totalmente la fe. Se ha hablado de la ausencia de Dios o de la muerte de Dios en la sociedad contemporánea. Los resultados están a la vista. Es un panorama general, es un panorama, es un resumen sucinto, una síntesis que podemos hacer de lo que es el problema real del hombre. El problema real del hombre es la mala teología, es que fue distorsionada por el pecado en el origen y que en el día de hoy sigue acompañando al hombre. La única forma de que el hombre vuelva para cumplir su rol y su función por el cual fue creado, para gloria mía, los creé, los formé y los hice, dice Isaías capítulo 43, versículo 7, es el Señor a través de Isaías, para que volvamos a tener ese concepto correcto del Dios verdadero, es necesario que Dios abra los ojos del ser humano, y para eso está el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, lo que produce esa regeneración, ese cambio sustancial, y entonces por medio de la iluminación del mismo Espíritu vamos comprendiendo, entendiendo un poco más quién es Dios, y ese conocimiento produce una transformación permanente en nuestras vidas para ir cada vez honrando y dando culto al Creador. Ahora sí, le damos gracias y sí lo reconocemos nosotros como el único Dios verdadero. Yo quiero entonces, hermanos, que después de esta exposición general podríamos entonces comenzar a hacer algunas observaciones o a algunas preguntas respecto al tema. Por favor, participen con toda confianza de este tiempo. Adelante, Cristian, tú te encargas ahí de poder abrir los micrófonos de quien quiera preguntar. Voy a estar atento a alguna señal si se levanta la mano para poder habilitar el micrófono. También para aquellos que están conectados desde sus computadores, Zoom entrega la posibilidad de reaccionar. Pueden ahí mismo levantar la mano o hacer una señal. Y ella no había puesto. No sé. Adelante, por favor. Mónica Albert. Ya, adelante. Sí, en verdad era yo. Guido Bello de la iglesia UCB del Bosque. Cuando mencionaba todo al politeísmo, por ejemplo, yo pensaba harto en la idolatría. Cuando mencionaba también el panteísmo, sobre todo la mención de la India. También politeísmo, pero también pensaba en idolatría.
Y cuando pensaba en el ateísmo, también pensaba en idolatría al racionalismo, a uno mismo. Entonces mi primera pregunta sería, ¿cuál es el límite entre, si es que hay uno, si es que hay alguna diferencia entre idolatría y también entre politeísmo, que es principalmente la mayor confusión que tengo, o si no la hay, pero también saber, una vez aclarada esta diferencia, por lo menos para mí, cuál es lo que predomina en la cultura chilena. Bueno, yo vengo de Santiago, así que, pero no creo que, no veo grandes cambios, por lo menos en la cultura. ¿Y qué es lo que predomina en la cultura chilena? Si es el politeísmo o el panteísmo o el ateísmo, si es que se puede decir que predomina alguna de las tres. Eso sería. Y Muy bien. agradecer que nos dejen participar y todo eso. Muy bien, Guido, gracias por estar con nosotros. Sí, efectivamente, en el fondo los tres conceptos o los tres desarrollos tergiversados de lo que viene siendo la teología, allí nace toda una mala teología, es idolatría, porque en definitiva todo aquello que esté en el lugar de Dios es idolatría. No solo, ¿cierto?, los dioses que fueron creados por la imaginación del hombre físicamente representados, sino también las ideas, las filosofías y las ideologías que se oponen al Dios verdadero. Inclusive también, por supuesto, la que tiene que ver con la adoración a sí mismo, como yo mencionaba, porque en el ateísmo eso es. El ateísmo no es la negación simplemente de Dios, sino que el ateísmo es la asunción de que nosotros somos nuestros propios dioses. De hecho, una cita que no mencioné, del Manifiesto Humanista 1, que se firmó en 1933 en Estados Unidos, dice precisamente eso, que nosotros no esperamos que alguien de afuera nos venga a salvar. El hombre es su propio redentor, el hombre es su propio salvador. Y eso, ¿a qué está apuntando? Obviamente, idolatría. De tal manera que las tres derivaciones tergiversadas, ¿cierto?, de lo que es la teología, es obviamente idolatría, porque es colocar las criaturas antes que al creador, en el lugar del creador. Y en el caso de la filosofía y la ideología, es colocar los pensamientos en lugar de Dios también. Entonces, en esa primera instancia, se puede de alguna manera homologar todos esos conceptos. Ahora, lo segundo, en Chile, yo diría que, por ejemplo, en el caso del panteísmo, esto está muy presente, pero yo lo dije al pasar a través de técnicas orientales. La mayoría de la gente no hace la asociación entre esas dos cosas, pero creo que en el 2010, 2011, los hermanos de la iglesia saben mejor el año, yo hice una conferencia sobre la nueva era. En ese tiempo no estaba tan masificado todas estas técnicas de relajación y de meditación trascendental, Reiki, yoga y todas esas cosas. Pero en el día de hoy es masivo. Las empresas están llenas de ese tipo de cosas. De tal forma que sin quererlo, esas personas, por ejemplo, que practican yoga y que practican, no sé, meditación trascendental, lo que están haciendo en el fondo es están creyendo como base en esa energía universal que los chinos le llaman el chi, ¿cierto? O el reiki, o el ki, le llaman los japoneses. Todo esto está arraigado en la cultura ya como sociedad, como tal. Es decir, está inmersa. Lo que es el caso del politeísmo, quizás más fundamentalmente en los pueblos ancestrales, donde el concepto que se tiene como base, la creencia o la religión base es el animismo, ¿verdad? Que todas las cosas tienen un ánima viviente, eso significa animismo. Y en consecuencia, eso lo podemos tener también a través de las religiones, digamos, de base, que son las religiones de los pueblos autóctonos. Ahora, respecto a lo tercero, al ateísmo, yo creo que aquí está en lo que se está masificando más. Las sociedades seculares, vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana de eso. Las sociedades seculares están cada vez más masificadas en el mundo entero, no solo en Chile. En Chile, por ejemplo, hace 15 años atrás o 20 años atrás teníamos un 8% de ateísmo, hoy llegamos al 25%.
De tal manera que no es extraño escuchar a chicos muy jóvenes, por ejemplo, en los colegios, incluso en enseñanza básica, declararse directamente ateos. Eso era impensable, por lo menos en los tiempos míos, y se me cayó un poquito el carnet, ¿cierto? Pero en mis tiempos era impensable que un niño dijera que es ateo. Pero en el día de hoy ya es una realidad. Porque hay otro concepto que no voy a alcanzar a desarrollar ahora, que es el Estado laico, que es el Estado donde la religión no tiene influencia en la esfera pública, ¿cierto? Pero que tiene como filosofía de base el laicismo, y la filosofía del laicismo es un sistema de pensamiento ideológico. En el fondo, el laicismo es la enseñanza del ateísmo, directamente. Y eso lo tenemos a través del sistema educativo. Yo digo siempre, el sistema educativo es como el sistema circulatorio del cuerpo es el sistema circulatorio de la sociedad. Cualquier cosa que quieran inocular a toda la sociedad se inocula a través del sistema educativo. Y eso lo tenemos presente en el día de hoy. Cada vez el ateísmo es más masivo en nuestro país. No sé si respondía a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, Muy veo bien. a Johan Muñoz también que levantó la mano. Perfecto, adelante. Hola, hola, pastor, buenas noches a los hermanos. Agradezco la instancia de participar en esto, que es importante, que si bien en algunos casos lo hemos visto, a lo mejor tal vez lo hemos escuchado, pero hay que seguir memorizando, porque el tiempo igual es complejo en ese sentido, que vemos cómo se está incrementando el tema del ateísmo, que es lo que acaba de decir usted, pastor. Y para complementar, es una experiencia personal, no todos los casos, pero sí se da mucho que las personas con tendencia homosexual o algún tipo de esa tendencia, ¿cierto? Tienden a no creer en Dios, Sí. a ser contrario a lo que dice Dios, a pesar de ellos denominarse como creyentes, pero yendo a la profundidad, digamos, de su teología, no creen en Dios. Entonces, de alguna forma afirma lo que usted dice, que las personas con algún tipo de inclinación pecaminosa, obviamente, y en este caso, puntualmente tienden de alguna manera, a alejar a Dios, a, como dice Pablo, con injusticia detener la verdad. Entonces, como para complementar lo que usted estaba diciendo, que es triste que esta gente, digamos, las personas que obviamente nosotros les amamos, pero con esta inclinación, tienden, como le digo, a no creer en Dios finalmente, a no aceptar a Dios. Ellos en su mayoría son ateos. Así es, precisamente por eso mencionamos una cita de este autor y pensador inglés que es ateo, ¿cierto? Fue uno de los firmantes del primer manifiesto humanista, precisamente, donde él dice que la mejor forma de poder deshacerse de cualquier con freno a su expresión sexual era eliminar, ¿cierto?, a Dios de su esfera. Y lógicamente eso siempre va a ser así, no solo en ellos, ¿cierto?, sino también en todo ser humano. Ahora, lamentablemente, esta es una condición generalizada del hombre que solo puede ser cambiada por el poder del Evangelio. Adelante. ¿Alguien más? Eso es. Ya, bueno, el hermano, le voy a dar la palabra ahora porque aparece otro nombre, pero el hermano. Carolina Moraga, que puedo ver el nombre. Es el hermano Cristian. Perfecto, adelante. Ahí sí. Ahí sí parece. Sí, hermano Cristian, a ver si lo vi. Muchas gracias, querido hermano, muchas gracias, querido pastor. Desde su perspectiva pastoral, Pastor Iván, de todos estos problemas teológicos que usted ha presentado, ¿cuál cree usted que es el más peligroso para la iglesia o el que
tiene mayor riesgo de permear en las congregaciones, tal vez en la juventud de la iglesia o en los hermanos más que están iniciándose en la iglesia? De todos estos problemas, ¿cuál sería el que más permea dentro de las congregaciones para poder guiar? Ahí se nos detuvo el hermano Cristian. Sí, al parecer la señal no está muy buena. Sería bueno que repitiera la última parte, si puede. Sí, por favor. Ya. De todos los problemas teológicos, ¿cuál sería el más peligroso a su parecer para la iglesia actualmente? ¿Qué dentro de la iglesia? Bueno, yo creo que para ciertos grupos etarios hay algunos que son más fuertes que otros. Por ejemplo, para los jóvenes quizás el buscar un poco estar a la moda, a lo que está pasando en el día de hoy, es algo que puede ser más atractivo, por ejemplo, como el caso del panteísmo, aunque ellos no lo van a profesar abiertamente, ellos no van a decir yo soy panteísta, sino que la acción que tomen, es decir, el involucrarse en técnicas, por ejemplo, orientales, puede seducirles y llevarles lejos de la verdad, y eso es muy peligroso, me parece. Quizás a las personas más adultas ya no es tanto eso, pero lo que voy a decir quizás es bastante extraño, pero yo pienso que el ateísmo y sus derivaciones es lo más grave, en términos generales. ¿Por qué? Alguno dice, bueno, pero nosotros creemos en el Señor, la gente en nuestras iglesias, todos sabemos que creen en el Señor. Bueno, eso lo asumimos, ¿cierto? De hecho, no necesariamente. Recordemos que Jonathan Edwards predicó su predicación insignia, pecadores hermanos de un Dios airado, en una iglesia evangélica. De tal manera que no necesariamente esa asunción de que todos son creyentes dentro de la iglesia es una realidad. Por eso necesitamos estar predicando siempre el Evangelio. Pero yo me refiero al ateísmo, ¿por qué? Porque el ateísmo se está infiltrando en los seminarios teológicos a través del liberalismo teológico. ¿Mm? Entonces, alguien dice, no, pero frontalmente no se va a meter. No, frontalmente no. Pero hay ciertas derivaciones del ateísmo que está entrando a los seminarios teológicos a través, por ejemplo, de la teología de la liberación. Vamos a colocarlo en el contexto latinoamericano. Los latinos somos muy proclives a eso. Y empiezan a aparecer conceptos como la justicia social, y entonces los creyentes se empiezan a entusiasmar con eso, son seducidos por esos cantos de sirena y finalmente terminan, en realidad, militando de una manera extraña en donde Dios nunca nos envió a militar, ¿cierto? Y tergiversando lo que tiene que ver con el concepto real de Dios verdadero y lo que Dios tiene como visión del mundo para nosotros como iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual existimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? Y a veces el mensaje del Evangelio se va poniendo en un segundo lugar y finalmente se pierde su esencia. Por eso yo creo que la teología liberal es una derivación del ateísmo. Y es de alguna manera escuchar el susurro de la serpiente en el Edén, diciendo con que Dios ha dicho, es decir, colocando ciertas dudas. Por ejemplo, con la infalibilidad e inerrancia de las escrituras. En el día de hoy hay seminarios que enseñan que no necesariamente es así. Se trata de destacar que hay muchos errores en la Biblia, de que algunas cosas son simplemente fábulas para explicar una verdad, y así empezamos a desviarnos del camino de la verdad, producto de este intelectualismo en extremo, en exceso que se ha dado en el día de hoy. Y los intelectuales, bueno, necesitamos las verdades esenciales de la escritura, las aprendemos a través del intelecto, por supuesto que sí, pero el intelectualismo es un peligro en el día de hoy. Tratando de dar explicaciones a cosas que la Biblia no explica, entonces podemos desviarnos. Por eso a mí me parece que el ateísmo, en las derivaciones de la teología liberal, puede ser un peligro grave para la iglesia. Y me parece que allí es donde tenemos que colocar el acento nosotros, por eso la importancia de la teología sistemática, especialmente la teología que tiene que ver con la teología propia, que le llamamos con el conocimiento de Dios y de su carácter y naturaleza.
no veo a nadie más. Aquel que, bueno, quiera participar, le pido también que sea más efusivo para poder verlo, porque estoy a dos pantallas, entonces. Bueno, es importante dar las gracias también a todos los que están con nosotros en esta hora. Como dijimos, iniciamos esto con el propósito de bendecir a la iglesia. No preguntamos denominación de ninguna especie, sino poder un poco mostrar cuál es el origen de todos los problemas. Y el origen de todos los problemas es un origen teológico, eso es lo que recalcamos en el día de hoy. Y que nosotros tenemos que estar también apercibidos de esa verdad para preparar igualmente a nuestra gente para lo que viene, porque lo que viene probablemente no es tan halagüeño como quisiéramos y entonces necesitamos prepararnos desde la perspectiva también de una cosmovisión correcta. Así que por eso estamos dando estas charlas. Si alguien se quiere tomar un café mientras estamos aquí, no hay ningún problema. Tratemos de relajarnos, no se trata de, no estamos en un culto, ¿cierto? Así como más formal, sino en una charla, en una conversación, esa es un poco la idea. ¿No hay alguien más que quiera hacer también su comentario al respecto? Jaime, sí, ahora le habilito el audio. Adelante. Ya, quería saludarlos hace un tiempo, pero estaba silenciado mi micrófono. Deseo que la bendición del Señor esté con todos ustedes. Por ahora solo quiero presentarme, llegué un poco tarde, no estoy seguro del contexto, de la temática. Hasta ahora le estoy oyendo, hermano Iván, el propósito de estas charlas, interesante. Por ahora solamente les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Me alegra poderles conocer y espero que en esta y otras charlas podamos crecer tanto en nuestra comunicación como en lo que podamos compartir unos con otros. De alguna manera, hermano Iván, soy seguidor de sus publicaciones y por eso me interesé cuando usted anunció estas charlas. Por hoy mi participación se limita a ubicarme, ¿no es cierto? A saber dónde estoy, de qué estamos hablando y con toda seguridad que me interesa bastante participar y aprender. Creo que estamos todos en ese proceso y es un proceso que nunca termina, siempre estamos aprendiendo. Así es. Y si el Señor nos permite interactuar, ahora que tenemos la tecnología a nuestro alcance, pues todo lo que sea aprender será bienvenido. Por ahora solamente me presento, soy colombiano, vivo en Guayaquil, Ecuador hace 5 años y doy gracias al Señor porque su misericordia me alcanzó y soy su hijo. Entonces soy su hermano y espero que podamos mutuamente ayudarnos en la causa de nuestra edificación espiritual. Gracias, hermanos. Estoy con ustedes. Muchas gracias, hermano Jaime. Preguntamos al principio, ¿estará por ahí el hermano Jaime? Y no. Pero ahora llegó y damos gracias al Señor por tenerlo con nosotros también. Por razones de mi trabajo hoy llegué tarde, pero no volverá a pasar. Tranquilo. No hay problema. Reciba un gran abrazo desde Chile entonces, de todos los hermanos de acá y de también a la hermana que está con nosotros de Venezuela. Como dice usted, tenemos algo en común que es lo más importante, somos hijos del Dios Altísimo y eso es lo que nos une en este Amén. tiempo. Amén. ¿Alguien más para ir concluyendo, para no hacerlo tan largo también? Vamos a seguir con el tema en cuestión la próxima semana, si Dios quiere, ¿sí? Me avisan por interno porque Eric, sí, Eric, ahora lo vi. Ya, perfecto. Disculpe. Buenas noches. Para mí es una bendición de estar. Bueno, yo también tuve mi trabajo y llegué hace poquito, pero le doy gracias a Dios, amén, por la riqueza que usted está impartiendo, la riqueza de su palabra, que el Señor le da la gracia, el entendimiento y todo. Sabemos que todo viene del Señor, ¿cierto?
nosotros somos los que el Señor pone en nuestra vida, pero le doy gracias a Dios por usted, Pastor Iván, que el Señor cada día le siga bendiciendo, le siga dando esa gracia, esa pureza, de enseñar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me siento muy contento, bendecido de escuchar estos temas que son muy edificantes, ya que hoy en día se ha perdido la esencia del Evangelio, de predicar el Evangelio. Así que me siento muy bendecido. Un saludo de Copiapó a cada hermano que está en su ciudad y en su país. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Eric, de Copiapó. ¿Y de qué otra? De Santiago, ya sabemos, de Copiapó, de Santiago, de Temuco, de Osorno también ahí, el hermano Cristian, los hermanos que están en Ecuador, en Venezuela. ¿De qué otra parte están con nosotros? Pueden ¿Puedes escribir, habilitar el micrófono? pero pueden escribir en el chat también si gustan. Aquí los vemos. Estamos aquí de Argentina. Concepción. De Concepción también. De Concepción. Qué bueno. Hola. Hola. Qué bueno. De Tomé también andan por ahí. Ah, sí. De Tomé también andan por ahí. De Pitrusquén también estamos. Claro, de los centros bíblicos de Pitrusquén. Mi iglesia. ¿Ah? ¿Esa todavía es mi iglesia? No. De Argentina. Yo de Paine. Angie Pérez de Viña del Mar. Misael del Tume. También, sí. Pues, lo estamos esperando. El Tume presente. Por acá San Pedro de la Paz, Boca Sur. San Pedro de la Paz. Isaac, claro. Ah, Isaac. Sí, también lo conocemos de las conferencias. Héctor, miren Héctor ahí, lo acabo de ver. ¿Cómo está Héctor? De Concepción. Contento de verle. Gracias por esta instancia. Ya estamos con iglesia, gracias al señor Pastor Iván, gracias por sus oraciones. Tenemos congregación. Nos alegramos mucho de eso, sí. Gracias por sus oraciones. Rodrigo Rubio ahí. Sí, ha sido una bendición. Gracias. Me alegro, mi hermano. El hermano Conrado de Concepción. El hermano Conrado también, claro, ya lo conocemos, al hermano Conrado, ¿cierto? Hola hermanos, ¿qué tal? Bendiciones. Gusto en verles. Bendiciones. Gracias por la iniciativa, realmente una bendición. Muy bien. ¿Quién más? ¿De qué otra parte? Vengo pastor por acá, mi suegra, que nos está acompañando. Ah, ya, qué bueno. De Paine, pastor. Muy bien. Hermano Joan, ¿de dónde es usted? Hermano Joan Muñoz. De Paine, pastor. Iglesia de pastor Pablo Uribe. Ah, perfecto, de Pablito. Sí, lo conocemos muy bien. Qué bueno, me alegro mucho, mi hermano. Igualmente, pastor. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, entonces vamos a orar para dejarlos libres también. De vista hermosa igual. De la vista hermosa también ahí, hermano Ernesto. El barrio alto de Villarrica, dice. Muy bien, vamos a orar en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Vamos a pedirle a uno de nuestros hermanos que pueda orar. Hermano Jaime, ¿quiere orar, por favor, para despedir este tiempo? Diego. Hermano, adelante. Amén. Gracias por el privilegio, hermano. Padre, gracias, Señor. Por sobre todas las cosas, elevamos nuestro corazón en gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias por permitirnos disponer de este medio para conocernos, para interactuar con hermanos en tan distantes lugares. Es una bendición más que tú nos concedes en tu gracia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo.
y encomendamos en tus manos la noche y el descanso de cada uno de los que hemos participado de este tiempo. Bendice al pastor Reyes y a cada uno de mis hermanos, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. La gloria es solo tuya, ahora y siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, un abrazo grande, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo viernes, si el Señor así lo quiere. Con la ayuda del Señor. Bendiciones Amén. para todos, hermanos. Bendiciones, mi hermano. Chao, bendiciones. Chao, Dios les bendiga.